A ver, pensemos en esto. En México, el camino de las mujeres hacia la política no fue como encontrar una puerta abierta, para nada. Fue más bien como tener que derribar un muro y hacerlo piedra por piedra. Esta es la historia de una ciudadanía que se negó por mucho tiempo, de luchas que parecían no tener fin y de una pregunta que hoy sigue más vigente que nunca. ¿Cómo hacemos para que la igualdad que está en el papel se vuelva por fin una igualdad real? Vamos a desglosar todo este recorrido. Ok, para poder entender la lucha de hoy en día es súper importante irnos hasta el origen del problema. O sea, ¿por qué durante tantísimo tiempo la política fue un club exclusivo para hombres? La respuesta, en realidad, está en cómo se dividió y se organizó la sociedad desde sus cimientos. Durante siglos, la sociedad funcionó bajo una idea muy simple y muy estricta: la división sexual del trabajo. Se crearon dos mundos totalmente separados. Por un lado, el hombre, que pertenecía a la esfera pública, el trabajo, la economía, las decisiones importantes, la política. Y por el otro, la mujer, a quien se le mandó derechito a la esfera privada, la casa, la familia, el cuidado. Y ojo, esta construcción no fue para nada una casualidad. Fue, de hecho, la base de toda la exclusión que vino después. Y esta división no era solo una idea en el aire, tenía consecuencias legales muy, pero muy concretas. A las mujeres se les negaron derechos que hoy consideramos básicos para ser ciudadana: el derecho a votar, a tener propiedades a su nombre, a poder organizarse libremente e incluso, en ciertos casos, se les negaba hasta su propia nacionalidad. El sistema patriarcal se aseguró de que esta desventaja quedará bien escrita en las leyes por siglos. Entonces, ante esta exclusión tan brutal, ¿cuál fue el primer gran frente de batalla? Pues lógicamente, la conquista de un derecho fundamental: el sufragio. La lucha por el voto se convirtió en el primer y más importante paso para empezar a tirar ese muro que las mantenía fuera de la vida pública. Y si vemos esta cronología, nos queda clarísimo que la victoria no llegó de un día para otro, para nada. Fue una verdadera carrera de resistencia que duró décadas. Todo empezó con esa valiente demanda de Ermila Galindo allá en 1916. Luego vinieron victorias locales súper importantes, como la de Yucatán en 1923. Pero tuvieron que pasar casi 30 años más para que en 1947 se aprobara el voto en los municipios, y no fue sino hasta 1953 que por fin se reconoció la ciudadanía plena. Y así, por fin, llegamos a 1955, una fecha histórica. Por primera vez, las mujeres de todo México ejercieron su derecho al voto en una elección federal. Fue una victoria monumental. Pero, como suele pasar, pronto se hizo evidente que tener un derecho escrito en un papel no significaba poder ejercerlo libremente. De repente, surgió una barrera nueva y mucho más violenta. Y es justo aquí donde la historia se pone más compleja. Ya con el derecho al voto ganado, la resistencia a que las mujeres participaran en política toma una forma mucho más directa y, francamente, peligrosa: la violencia política. Es muy importante entender bien este concepto. La violencia política de género no es cualquier agresión que pasa en la política, no. Se trata de actos y omisiones muy específicos que se basan en el simple hecho de ser mujer y que tienen un objetivo clarísimo: hacer más difícil o de plano anular sus derechos políticos. En pocas palabras, es un abuso de poder diseñado para sacarlas del juego. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Veamos estos ejemplos, que son devastadores. En 2007, a Efrosina Cruz, una mujer indígena, le anularon su triunfo electoral con el argumento de que era por ser mujer. Luego, en 2009, vimos el famoso y vergonzoso caso de las Juanitas, donde se reveló cómo los partidos obligaban a las diputadas a renunciar para que sus suplentes, que casualmente eran hombres, tomaran su lugar. Y el caso de María Santos Gorrostieta nos muestra la cara más brutal de esta violencia: el asesinato. Bueno, frente a estas barreras tan arraigadas y violentas, la lucha por la igualdad tenía que evolucionar, tenía que cambiar de estrategia. Se empezaron a necesitar herramientas legales nuevas, mucho más contundentes, para forzar un cambio real desde adentro del sistema. El primer intento fueron las cuotas de género, una medida de acción afirmativa que obligaba a los partidos a reservar un porcentaje de candidaturas para mujeres. Pero la verdad es que era una medida temporal y que muchos encontraban la forma de darle la vuelta. Por eso, se tuvo que dar el siguiente gran salto: la paridad, que quedó grabada en la Constitución en 2014. Y la paridad ya no es una ayudita, es un principio. La participación tiene que ser 50-50 por diseño y punto. Y aquí está el punto clave de todo esto. La paridad no es solo un asunto de números, de llenar un 50 y 50. Su propósito es mucho más profundo: buscar reformular la idea misma del poder, que ya no lo veamos como un territorio masculino, sino como lo que debería ser en una democracia:
un espacio que se comparte por igual entre hombres y mujeres. Ahora, con la paridad ya en la ley, cualquiera podría pensar, listo, misión cumplida. Pero la realidad es que esto nos abre la puerta al desafío final, que es quizá el más grande y complicado de todos. Y aquí tenemos que hacer una distinción súper importante. Una cosa es la igualdad legal, la que está escrita en las leyes, la del papel, y en eso sí, México ha avanzado muchísimo. Pero la verdadera meta es otra, es la igualdad sustantiva. ¿Y eso qué es? Pues la igualdad real, la que se vive en el día a día, donde las oportunidades y los resultados son de verdad parejos en la práctica. ¿Y de eso? De eso todavía estamos bastante lejos. Así que cerramos con esta pregunta, que es la que de verdad importa ahora. La paridad es una herramienta poderosísima, pero no es una varita mágica. La ley ya cambió, sí, pero ¿qué más se necesita para transformar las prácticas de todos los días? Para eliminar la violencia y para derrumbar esos prejuicios que siguen impidiendo que la igualdad del papel se convierta de una vez por todas en la igualdad de la vida real? La respuesta que encontremos definirá el siguiente capítulo de esta larga historia.